Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. Y en el día de hoy, para nosotros es un placer contar con la presencia de Celso Juan Marrancini, quien es presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP, en la República Dominicana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, la verdad que el placer es mío y saludo a todos los televidentes. Bien, el CONEP, iniciemos en este momento explicándole un poquito a la gente cuál es la función del CONEP y quiénes lo componen. Bien, bueno, precisamente el CONEP en este año cumple 60 años de fundación y hoy en día está compuesto por aproximadamente 73 empresas y 58 instituciones gremiales, asociaciones. Y digo aproximadamente porque justamente mientras hablamos hay una fila de nuevos socios que se están integrando. O sea que ese número en cualquier momento va a redondear 80, más o menos 80 empresas y más de 60 asociaciones de las principales del país que representan a todos los sectores, tanto productivos, de servicios, la zona franca como de tamaño, empresas grandes, medianas y pequeñas, y en toda la geografía nacional. O sea, estamos hablando de sectores comerciales, sectores financieros, sector prestadores de salud, sector industrial, el sector de zona franca, el sector de hoteles y restaurantes, la Cámara la Federación de Cámaras de Comercio del país y la principal Cámara de Comercio y las diferentes industrias de la inversión extranjera, etcétera, etcétera. Pero combinado, todas esas empresas y todas esas agrupaciones representan aproximadamente 60.000 empresas. Y si lo vemos como una representación del PIB, según un estimado de una visita que nos hizo el director general de Impuestos Internos hace ya unos años, él estimaba que ahí había como el 70% de las recaudaciones de la DGI. Estamos hablando más de 1 millón de empleos que están ahí, que dependen de las empresas que pertenecen al CONEP. Sí, más, aproximadamente 1.600.000 empleos, más o menos 2/3 de los empleos formales del país. Y bueno, de lo que se trata es de tener una representación del sector privado, de las principales agrupaciones, de las principales empresas, para poder trabajar por la libre empresa, por la creación de inversión, de empleo, por el bienestar social, por políticas públicas que promuevan la libertad de empresa y que permitan que la actividad económica, que es la que genera aproximadamente 90% de nuestro Producto Interno Bruto, siga desarrollándose, creando bienestar social y siendo uno de los pilares fundamentales de la paz social en nuestro país. Los que conocemos la trayectoria de los que han podido ser presidentes del CONEP, sabemos lo difícil que es manejar esta posición. Y decimos que es difícil porque el día a día siempre lo llevan la parte de la vicepresidencia ejecutiva y todo eso. Pero cuando uno escucha, y hablándole a la gente de forma llana, lo que es el componente del CONEP, decimos, las empresas grandes y todos los sectores representados están en el CONEP. Y yo le hago la siguiente pregunta. Ingeniero, ¿cómo se hace el presidente del CONEP cuando uno dice, ok, yo tengo los intereses y la agenda del Consejo, pero a veces hay intereses encontrados de esos sectores? Un sector, por ejemplo, que quiere la minería y el otro no le conviene. O un sector que puede entender que quiere devaluación de la moneda y el otro no. ¿Cómo se hacen con los intereses cuando son en contra de sectores que están ahí adentro? Bueno, justamente antes de venir aquí estábamos en un encuentro con una Cámara de Comercio y hablábamos de que aproximadamente el 90% de los temas son transversales, o sea que afortunadamente
la mayoría de los temas son en común para el sector privado y en realidad eso es lo que ocurre. El CONEP es un punto de encuentro para el sector privado, para todo lo que, para trabajar en todo lo que sumamos, aportamos, para buscar soluciones. Y bueno, en algunas ocasiones, que afortunadamente son las menos, pues hay puntos de vista encontrados o hay puntos de vista que ponen en conflicto de interés a algunos sectores, y de lo que se trata es de buscar esos puntos de encuentro, dándole siempre prioridad a la inversión nacional, a la creación de empleo, a los puntos por los que propugnamos. Y la verdad que es posible. Hay veces que ocurre, no es fácil, pero con diálogo y siempre poniendo por encima de todo que ahí venimos a trabajar y a propugnar por lo que sumamos, y por lo que es más importante, pues siempre después se pone de lado lo que sea que esté en conflicto y se encuentra el punto medio o el punto en común. Bien, cuando uno habla de la agenda nacional y todo el mundo a veces se encuentra raro y dice, el CONEP representa los intereses de ese sector y tiene que trabajar para que esos intereses, para lograr sus objetivos. Cuando usted nos menciona que el CONEP tiene ya 60 años, y usted pasa balance y usted dice, valió la pena, se lograron los objetivos. Cuando el CONEP se reúne y dice, queremos más empleo, queremos mejorar las condiciones de nuestro sector, porque a veces la gente entiende que es por la patria, es por el sector que tú tienes que defenderlo. Se han podido conseguir las leyes, los proyectos de ley que mejoren el sector. Claro, desde nuestro punto de vista, el CONEP siempre protege la sociedad dominicana dentro de sus intereses, pero eso hay que entender que es así. ¿Usted entiende que pasando balance las cosas han ido bien? Mira, pasando balance, las cosas han ido bien, y uno de los termómetros o de los puntos de referencia que debemos tener es cómo ha ido el país. Si decimos que el país tiene aproximadamente más de 40 años de estabilidad política, que el país tiene un crecimiento económico sostenible de más de 20, 25 años, que cuando nos comparamos con otra democracia, vemos que nuestra democracia tiene mucha más estabilidad que la de, desgraciadamente, que la de muchos vecinos, y ahora que se suman más vecinos, lamentablemente. Si vemos que nuestro país goza de una paz social, si vemos que el año pasado pasamos a la barrera de los 4.000 millones de dólares de inversión extranjera, y nos convertimos hace ya tiempo en líderes en atracción de inversión extranjera en toda la región del Caribe. Pasamos a ser la sexta economía de América Latina, superando a Ecuador. Hemos pasado una crisis generada por la pandemia, una crisis luego de inflación que todavía no termina. Vivimos en un momento de grandes adversidades y de temas económicos y geopolíticos que afectan el mundo y que crean incertidumbre. Sin embargo, dentro de ese mismo marco, mantenemos esta estabilidad y apuntamos a un crecimiento económico superior al de la región. Pues podríamos decir que en algo hemos sido exitosos y que ha valido la pena. Y ha valido la pena teniendo siempre una visión de cuáles son las necesidades del sector, en este caso del sector privado, pero también de tener un enfoque en generar bienestar social, en generar empleo, y tener también una conciencia de cuál es la agenda nacional, para poder lograr tener un diálogo permanente con el gobierno, un diálogo permanente con los sectores sociales, y en ese marco, pues ser un ente que propugna por lo que conviene a nuestro país, que en este caso es un crecimiento económico sostenido
con bienestar social. Cuando uno ve la República Dominicana, y tal vez esta es una pregunta al ingeniero, al empresario, y dice, nosotros no producimos petróleo, es de las cosas malas que tiene nuestro país, tenemos unos bajos niveles de salario, tenemos una alta pobreza, pero entonces tú ves crecimiento económico, estabilidad en la tasa de cambio, más turistas, más remesas, más de 4.000 millones de dólares en inversión extranjera. Nos convertimos, después de la pandemia, entonces también nos sube la industria, la zona franca, el nearshoring y todo esto. Y tú dices, ¿cuál es la magia que tiene este país? ¿Es un contraste o es suerte que nosotros realmente tenemos? ¿O ese modelo económico que hemos establecido, con excepción de que del tema del empleo y de la desigualdad en muchas áreas a nivel de la sociedad, realmente a nivel de macroeconomía no ha funcionado? Bueno, hay gente muy inteligente, con mucha experiencia, que dice que gracias a Dios que no tenemos petróleo. Haciendo alusión a que países con producción petrolera pues están sufriendo de grandes crisis de otra índole, incluyendo social y política. Cuando hacemos ese análisis, realmente, y es importante, porque es una forma de hacer una introspección y decir, bueno, ¿qué es lo que hacemos bien para seguirlo haciendo? Y uno de esos aspectos es lo que acababa de mencionar, estabilidad política, una diversificación de los sectores económicos. O sea, en los últimos 60 años es que han surgido los sectores económicos de la República Dominicana. Y se acabó la caña, el azúcar, el café, Antes el cacao. bueno, han evolucionado, y han surgido otros. Pero hace 60 años salíamos de una dictadura donde el dictador era responsable de un número extravagante del Producto Interno Bruto, porque prácticamente todas las empresas o eran de él o incidía sobre ella. Entonces, a partir de esa época, se van diversificando nuestra economía, una economía agrícola, una economía que empieza a ser industrial, una economía que se diversifica hacia la zona franca, luego surge el sector turístico, de hoteles y restaurantes, luego también crece todo lo que es los servicios financieros, una banca con una estabilidad envidiable por otros países. Y bueno, y llegamos al día de hoy, las mismas telecomunicaciones, si tradicionalmente son telecomunicaciones que son modelos en toda la región, con tecnología de vanguardia, con una penetración envidiable a toda la población prácticamente. Entonces, hacemos el balance, analizamos, tenemos una economía diversificada que genera divisas de forma diversificada también, exportaciones agrícolas, exportaciones industriales, exportaciones de zona franca, exportaciones mineras, un sector turístico que no para de crecer, que es de lo que mejor o ha sido incluso modelo en la reactivación luego de la pandemia, que ya rompió la barrera de los 8.000 millones de dólares. Tenemos también líderes de inversión extranjera, tenemos remesa, que bueno, no es un sector productivo, pero realmente... Pero no hay que pagar. Es una generación de divisas que va directamente a la población y que es responsable de un consumo impresionante en el país. Entonces, vemos que con una economía diversificada que tiene también encadenamiento productivo, porque un sector le sirve al otro, junto con una estabilidad política y junto con una paz social, es la clave del éxito, porque vemos que en otros países, lamentablemente, cuando falta una pata o dos, no se logra el resultado. Entonces, de lo que se trata es de fortalecer lo que tenemos, seguir fortaleciendo esos sectores productivos y seguir propugnando por la generación de más inversiones, de mantener ese crecimiento económico, que es lo que permite que sigan generándose más empleo y empleos formales y de calidad. Yo soy de los que dice que ningún gobierno quiere que las cosas le salgan mal.
Hay gente que dice, no, que fulano hace, que no hace. Digo, si todos los gobiernos quieren que las cosas les salgan bien. En este momento, y usted ha hecho referencia muchas veces a la estabilidad política, y yo me quiero ir más allá, al vínculo, a cómo ese gobierno escucha a los diferentes sectores. En este momento, la relación, hay mucha gente que no entiende lo importante de la comunicación, de escuchar, de tratar de buscar alternativas a los diferentes sectores para lograr las metas en conjunto y sobre todo la estabilidad. En este momento, esa relación con los sectores de gobierno, Congreso y cosas, ¿hay apertura? Sí, definitivamente. Y usted decía, a todos los gobiernos les quiere ir bien. Y realmente nosotros quisiéramos que a todos los gobiernos le vaya bien, porque cuando le va bien al gobierno, le va bien al país, le va bien a la sociedad y le va bien al sector privado. Entonces, esa comunicación, ese diálogo abierto y permanente, que así es que lo llamamos, existe con el gobierno, con el Poder Ejecutivo, existe con el Congreso, y ha sido clave en el pasado, y ha sido clave recientemente también en todas estas situaciones adversas que se han presentado por la pandemia, para lo cual no teníamos experiencia previa, ni siquiera ningún tipo de preparación, sino que sencillamente hubo que sentarse y dialogar y buscar las mejores soluciones para el momento, como por ejemplo toda la respuesta al tema sanitario, toda la respuesta y el manejo de las autoridades del Banco Central con el tema monetario, todo el manejo y las medidas que se tomaron con el empleo, cómo mantener el empleo, cómo reactivar el empleo, cómo reactivar la economía después de haberla paralizado a casi todos los sectores de la economía nacional. Y en todo eso fue clave el diálogo. El diálogo ha sido clave también para lidiar con la presión inflacionaria en nuestro país, aunque no hemos escapado de esa inflación, pero podemos decir que se ha mitigado en cierta forma. Ahora también es clave para las medidas restrictivas para contener la inflación. En fin, ese diálogo ha probado ser clave, y yo pienso, y nosotros estamos convencidos, que hacia el futuro es fundamental para que nuestro país siga dando los pasos necesarios para fortalecer ese posicionamiento que tenemos hoy y para resolver también múltiples retos y desafíos que tenemos como país, como lo tienen los demás, hacia el futuro. Pero con la confianza en nuestro país, en la economía, lo cual es clave para las inversiones, y con la confianza de que a través de ese diálogo podemos seguir venciendo los desafíos que tenemos como país. Cuando vino el tema de la pandemia, nosotros fuimos testigos de la importancia, no de lo que hizo el CONEP, sino el sector empresarial, que fueron los primeros que llegaron en comunicación con las autoridades, con la gente, con aporte. Creo que las primeras pruebas, vacunas y todo eso llegó cuando tenía que llegar. No había mucho tiempo de hacer las cosas. Ya hoy, tiempo después de todo este ciclo, si usted analiza los niveles y decimos la inflación, el control de la inflación, el nivel de empleo, se ha vuelto el nivel de empleo, el tema de las ventas, los costos, por ejemplo, hemos visto que se ha ido estabilizando el tema de los fletes y con toda una guerra que nos vino después en el tema de Ucrania. ¿Usted entiende que las cosas se han ido estabilizando? Bueno, en primer lugar, nosotros como país hemos sido capaces de irnos adaptando y superando los desafíos que se han presentado, que, como decía, han sido inimaginables, y realmente pasamos de estar paralizados prácticamente todos los sectores económicos del país, el país cerrado, sin vuelos, sin forma de salir o entrar, con un toque de queda, a ir desmontando esas medidas, a una reactivación económica que en el mundo generó una inflación, la cual fue importada a la República Dominicana,
para luego tomar medidas para contrarrestar esa inflación. O sea que fuimos de un extremo a otro, de un extremo a otro. En ese sentido, pues fuimos líderes en la reactivación. Hemos logrado mitigar los niveles de inflación, teniendo uno de los menores niveles de inflación de la mayoría de los países de América Latina. Y ahora vemos que esa inflación va bajando. O sea, ya estamos hablando de niveles de alrededor del 5%, en el peor de los momentos rondó el 9%. Y si analizamos la inflación obtenida en los primeros meses del año, nos damos cuenta que ya se proyecta que caiga dentro del umbral del 4% que estiman las autoridades monetarias y financieras. Entonces, en ese sentido, pues hemos logrado, sin embargo, como el panorama internacional en lo económico y en lo geopolítico sigue colmado de variables, de incertidumbre, no debemos dejar de estar alerta a seguir trabajando para tomando esas variables en cuenta. Por ejemplo, todavía vemos como hay incertidumbre si el Banco Central de los Estados Unidos va a seguir tomando medidas restrictivas o ya va a empezar una etapa de Bueno, nosotros vamos a bajar, yo creo ya. Los países, las principales economías del mundo tienen un nivel de endeudamiento muy grande. Vemos que la crisis, o más bien la guerra en Ucrania propiciada por Rusia, no termina. Vemos que el mundo, entre los Estados Unidos y China, hay tensiones geopolíticas. Entonces, no debemos despegar la atención a esas realidades. Estamos en medio también de una revolución tecnológica sin precedentes. Y eso es algo que tal vez por la misma pandemia se puso a un lado el foco de atención un momento, obviamente, para atender esa crisis. Pero estamos en un momento de un cambio tecnológico sin precedentes en la humanidad, donde se está hablando de la robotización, de la inteligencia artificial, de la fusión entre la biotecnología y la tecnología de la informática. O sea, hay muchas variables nuevas y con un alcance global. Está lo del tema del cambio climático. Entonces, debemos mantener ese foco de atención a lo interno, pero sobre todo a lo externo, y mantener siempre ese diálogo para poder adaptarnos y para poder fortalecer lo que tenemos y seguir avanzando. Bien, ¿cuál es la visión del CONEP con respecto al problema de Haití? Nuestro segundo socio comercial, mano de obra importante en algunos sectores como el turismo, la agricultura, la construcción, que es fundamental en toda la actividad económica. Dije socio comercial importantísimo, pero por otro lado un problema migratorio, un problema de inestabilidad. ¿Cuál es la posición del CONEP con respecto al problema Haití? Bueno, la posición nuestra ha sido apoyar la medida que ha tomado el gobierno dominicano en torno a ese tema. Es un tema sumamente complejo que plantea una inestabilidad política y de hecho económica y también sanitaria, no solamente para nuestro país, sino para la región. Estamos hablando de un país que ya dejó de tener una base democrática, ser controlado básicamente por bandas, donde se requiere una intervención internacional para poder volver al orden democrático. Mientras eso no suceda, pues lo que hay es una inestabilidad que afecta en los temas de inmigración, afecta los temas de comercio, porque todo revuelve a través del orden o el desorden que imponen esa banda en ese país. Entonces, la República Dominicana es como país frontera con Haití, el más afectado, porque tiene que resguardar la frontera para poder regular todos los temas de seguridad nacional, todos los temas migratorios
y a la vez, en lo posible, pues apoyar al país vecino con flujo de comercio, básicamente todo lo que se pueda suplir de los bienes básicos que necesita Haití. Y en ese sentido, por eso, el reiterado clamor ante la comunidad internacional para que se venga en auxilio de Haití. Hasta ahora es un problema muy grave, muy complejo, que no se le ve solución hasta que venga una intervención internacional que pueda volver al orden democrático en Haití. Pero la República Dominicana no tiene la capacidad. Por eso a veces esa respuesta luce incompleta, pero es que realmente tenemos que tener aceptar la realidad de que la República Dominicana no tiene la capacidad de devolver el orden en Haití. Más bien, lo que tiene la capacidad o lo que debe hacer es resguardar su frontera y aunar esfuerzos con la comunidad internacional para que ocurra una intervención armada en Haití que busque pacificar ese país y a la vez volver al orden democrático. Hay un grupo de reformas que son los temas de interés nacional y que todos de una forma o de otra están vinculadas al sector empresarial, a los sectores productivos. Iniciamos hablando un poquito, y el CONEP es parte de todo, inclusive hay un diálogo en torno a estas reformas. Iniciamos hablando un poquito, yo creo que de la primera de ellas, que es la seguridad social. En este momento hay muchas, yo digo que aquí se ha venido, que tenemos una ley, que es una ley mejor que lo que no teníamos antes, que no teníamos nada, que ha ido avanzando y que hay que realmente revisarle muchos aspectos, pero aspectos que son para mejorar y para hacerla más eficiente. En este momento, ¿cuál es la situación de la Ley de Seguridad Social? ¿Terminaremos haciendo otro parche en el Congreso Nacional o realmente se está trabajando en una reforma integral a esta ley? Bueno, realmente hay que reconocer lo que usted mencionaba, de que si vemos 20 años hacia atrás, pues incluso por un tema generacional, tal vez algunos no recuerdan lo que era el Instituto Dominicano de Seguridad Social, el IDSS, o que realmente no existía ningún tipo de pensión para el trabajador. A raíz de la Ley de Seguridad Social se logró crear el sistema de pensiones, que hoy en día que ha creado un ahorro nacional que ronda los 1.000 millones de pesos dominicanos, perdón, los 1.000 millones de millones, 1 trillón de pesos dominicanos, y que existen por cada 4 pesos, 3 que lo ha generado el mismo sistema y 1 que se ha ido aportado. Y de cada peso aportado, aproximadamente 70-75 centavos lo ha aportado el empleador y 25 centavos lo ha aportado el empleado. Entonces, estamos hablando de algo trascendental que ha sido uno de los pilares de estabilidad en nuestro país, porque es la construcción de un sistema de un ahorro nacional. Por el otro lado también de salud, pues si comparamos el IDSS a lo que tenemos hoy, pues también lo que lo recuerdan, porque todo el que tiene cierta edad, tal vez no recuerde el IDSS, podrá ver que estamos en ese sentido a años luz de cómo estábamos antes. Entonces lo que se trata es de dar los pasos necesarios con sensatez, con diálogo, un diálogo que también tiene que ser tripartito, para poder mejorar lo que tenemos y construir sobre lo que tenemos, de forma oportuna y de forma también que se puedan alcanzar los objetivos, como decía, sin pausa pero sin prisa. Cuando uno ve la parte económica, el gasto público, ya yo creo que estamos hablando de un presupuesto anual de 1.400.000 millones de pesos tiene la República Dominicana en presupuesto por año del gubernamental, estatal. Cuando uno ve esto y dice, un país ya grande, ya no hablamos del mismo país de siempre. Y yo recuerdo, antes de la pandemia,
que nosotros veníamos realizando programas de televisión sistemáticos, siempre con todos los sectores, y era una necesidad hacer una revisión, una reforma fiscal integral, porque el país, que estábamos endeudados muy alto con respecto a nuestro Producto Interno Bruto, y había que buscar que sea más un modelo de impuestos que sea más simple, que subir la presión tributaria, pero que más gente pague y todo eso. Siempre por una razón u otra, cuando no era porque venían elecciones, ya no se podía manejar una reforma fiscal, siempre se politizaba el tema. Nos metimos en pandemia, ahí fue que hubo que coger prestado. La necesidad, ¿cómo se puede separar lo que es hacer una reforma fiscal que no necesariamente tiene que ser una carga más para los sectores productivos más grandes, sino tal vez una simplificación o buscarme que otras personas paguen o niveles de eficiencia? ¿Qué se puede hacer para lograr esto? Y en un momento dado, cuando mira, uno acaba de terminar, ya estamos en elección otra vez. O sea, tú no puedes pensar, nunca hay el timing para esto. ¿Qué opinan ustedes como CONEP de la necesidad real que tenemos como país a futuro de poder hacer una reforma fiscal organizada y que busque realmente que todos los sectores se estabilicen en este sentido? Bueno, eso es un tema importantísimo, sobre todo de cara al futuro. El precedente o el referente que teníamos o que tenemos todavía, porque es una ley y no podemos decir que no lo es la Estrategia Nacional de Desarrollo, que mandaba o manda un pacto educativo, un pacto eléctrico y un pacto fiscal para abordar de los principales temas estructurales y sistémicos que se entendía que en rango económico y social tenía nuestro país en ese entonces. La realidad es que hoy en día esos son temas pendientes, por un lado, y son temas que las variables nuevas que trajo la pandemia y todas sus consecuencias, hay que tomarla en cuenta para resolverla. ¿Por qué? Porque hay que lidiar con ese déficit sistémico, hay que abordar el tema eléctrico, cómo eliminar ese déficit que genera el sector eléctrico y que presiona al gobierno, que estamos hablando de que prácticamente puede ser hasta 2% del PIB, o sea, una reforma fiscal o más grande que cualquier reforma fiscal que se haya hecho en la historia de la República Dominicana, y también un gasto de 4% del PIB, que suena poco, porque suena que es un 4, pero en realidad estamos hablando de prácticamente un 25% del presupuesto de la nación, que busca una mayor calidad en la educación, que es un tema sumamente necesario y urgente para las próximas generaciones, sobre todo cuando estamos hablando de que los cambios tecnológicos que requieren que el nivel educativo de las naciones sea superior, no nos van a esperar. Nosotros tenemos que prepararnos para ello, y para eso hay que tener gente educada y luego preparada. Entonces, son temas pendientes que hay que revisar, que están sumamente relacionados, que se plantean grandes retos para el país en el futuro y que requieren de mucho diálogo para poder abordarlo y oportunamente ir tomando las medidas que pongan en dirección al país de subir la calidad de la educación, de eliminar ese déficit eléctrico y eventualmente también ir fortaleciendo los ingresos del Estado sin afectar la confianza que hay hoy en día y sin afectar también ese crecimiento económico y sin afectar la presión inflacionaria que todavía hoy tenemos. Entonces es un tema complejo y que requiere atención, tal vez, y como lo ha dicho el gobierno recientemente, no es un tema que ahora mismo está dentro de las prioridades, porque definitivamente con un panorama eleccionario por delante, tal vez las condiciones no son las más propicias
para abordar. Pero es un tema que va a requerir mucho diálogo y acuerdos entre la clase política y entre el sector social y económico del país. Porque realmente si queremos seguir manteniendo esa posición de liderazgo y de crecimiento sostenido y de que vengan aquí a ver qué bien hacemos las cosas, tenemos que ver esos temas de una forma integral y gradual para el futuro. Bien. Ingeniero, le confieso que durante muchos años participé en la parte de comunicaciones con Gabriel del Río, con Pepe Abreu, bregando con los temas de la mejoría en los salarios. Y nosotros siempre hablábamos, conversábamos, discutíamos, y siempre era una guerra eterna, los tripartitos, el gobierno, los empresarios, los empleados, yo quiero que me suban, y nosotros a veces decíamos, pero ya pidan un 10 para no bajar de un 30, y era una guerra eterna. En los últimos meses nosotros vivimos algo diferente, y vimos que con todos los problemas post pandemia y todo eso, y la necesidad, la inflación y todo eso, el CONEP propone un aumento, dice que es necesario un aumento salarial. Y no hemos visto una queja más nunca, los sectores están aliados. Hablando de código de trabajo, código laboral o de trabajo, y de aumento de salario, ese consenso, ahí veo el ministerio, que es la parte gubernamental, anunciando siempre de forma sistemática aumentos que inclusive tocaban el año que viene, se han ido realizando. Ese consenso que hay entre los tres sectores, ¿es realmente como se percibe desde afuera? Lo que está ocurriendo es adentro, es que el CONEP tomó la decisión de aliarse con los otros dos sectores para buscar una mejoría en el trabajador y no discutir más con respecto ¿había una necesidad real de un aumento de salario? Sí, definitivamente los dos aumentos de salario que se han realizado, haciéndome referencia al 2021, justo saliendo de la medida más estricta de la pandemia, y ahora en el 2023, haciendo una excepción a lo que manda la ley, porque la ley manda una revisión cada 2 años del salario mínimo, y excepto que haya bajo condiciones extraordinarias, que a eso fue que apelamos para poder hacer la revisión un poco antes, y en un periodo de 1 año y medio se volvió a revisar el salario. El sector privado realmente hizo un esfuerzo extraordinario en poder alcanzar 2 aumentos salariales en menos de 2 años y con unos porcentajes altos comparado con los anteriores. Que superaran, que compensaran la inflación y además aportaran un porcentaje sustancial adicional para poder acercar el salario mínimo al salario real o al punto de referencia que se utiliza, que es el quintil más bajo de la canasta básica para una persona. Si lo usamos como las autoridades monetarias, que es 1.4 personas, pues ya eso lo excede. Con eso se logró que el salario mínimo para una persona prácticamente iguale o se acerque bastante a ese quintil, y también pues ya lo excede cuando se multiplica por 1.4. Y en realidad lo que ocurre es que a través del diálogo tripartito, donde cada cual obviamente está el gobierno, están los trabajadores, está el sector privado y los diferentes sectores que discuten salario mínimo, cada cual tiene su realidad y son muchas veces diferentes, pero yo creo que en estos diálogos ha primado el interés y el interés en el país y en la paz social, y parte de ese esfuerzo extraordinario pues responde a eso, porque en un momento donde hay que combatir una inflación, la paz social es un elemento fundamental, y cuando volvemos atrás a analizar qué hacemos bien aquí, es que realmente hay un equilibrio, o sea, estabilidad económica y paz social es lo que permite, es la base que permite que haya un desarrollo económico, que exista una confianza en el país, que permita que los sectores económicos puedan invertir, y además de eso, se atraiga inversión extranjera, cerrando el ciclo virtuoso con la generación de empleo. Entonces, en momentos adversos, donde el salario se vio,
el empleo se vio mermado por la pandemia, que luego hubo que reactivar la economía y que luego vemos toda esta presión arancelaria, era importante hacer ese esfuerzo confiando en el futuro. Y lo más importante que se logró sin trauma. Que se logra sin trauma a través de ese diálogo tripartito, porque realmente el rol de cada sector es defender ese sector, pero yo creo que cada cual puso de su parte para lograr esos acuerdos y estamos confiados de que ese diálogo tripartito seguirá siendo la base para muchos temas también que tenemos pendientes más adelante. Bien, ingeniero, finalmente de estos temas de interés, hay uno que no podemos dejar y es, nosotros somos, nos encanta la producción nacional, la parte agrícola, ser autosostenible en producción de comida y a nosotros nos gusta, pero nos gusta fabricar aquí, la industria dominicana, la mano de obra. Y usted es parte, fuera de presidente del CONEP, usted también es parte del sector industrial importante en nuestro país. Realmente, ¿cómo está ese sector? ¿Se ha incrementado tanto el trabajo ahí adentro? ¿Realmente hemos podido lograr niveles de exportación en algunas áreas? Hablen un poquito del sector, de ese sector productivo que usted es parte, que es la industria dominicana. Ese es mi sector, de ahí que yo vengo, pero ahora tengo que representarlo a todos. Pero realmente el sector industrial, pues, ha sido un elemento clave en todo el desarrollo nacional, desde que hablamos de esos 60 años de historia. Justamente la Asociación de Industria, a mí me tocó también celebrar los 60 años el año pasado, porque justo después de que cayó la tiranía es que surgen los principales sectores del país. Y podemos hacer una analogía, precisamente aproximadamente 60 años que surgen la primera industria que no eran del dictador, y con eso empieza toda una industrialización en nuestro país. Hoy en día, y podemos ver cómo en la pandemia el sector industrial de productos esenciales para la población, alimentos, cuidado personal, medicamentos, etcétera, no paró, y así es la agroindustrial. Y aquí no faltó absolutamente nada. O sea que tenemos un país que no solamente cuenta con un sector industrial que genera empleo formal, que autoabastece el país en cualquier circunstancia, que además genera aproximadamente 2.000 millones de dólares de exportaciones, que además tiene uno de los salarios más altos de los sectores económicos del país, que también contribuye con más del 25% de los impuestos que recauda la Dirección General de Aduanas. Vemos que es necesario que en nuestro país exista una industria y que además siga fortaleciéndose, porque además es la base de esa diversificación económica que hablamos, porque la industria le suple al turismo. El turismo genera demanda para la industria, pero la industria le suple, le facilita el tener los productos localmente, le abastece lo que necesita. Así también la industria de la zona franca cada vez más se vinculan más y se crean los encadenamientos productivos, y la industria se convierte en un suplidor no solamente de los insumos que necesitan los empleados de la zona franca, que así era al principio, sino ya de los insumos que necesitan la zona franca para exportar. Pero las industrias también se han internacionalizado, se han automatizado, se han convertido tecnológicamente para poder competir fuera. Entonces, de lo que se trata es de fortalecer esos sectores productivos, siempre tomando en cuenta que con la competencia internacional, porque nosotros no estamos al lado del mundo, el mundo está interconectado. Y si bien hay esa gran oportunidad de atraer y de fabricar más en nuestro país para poder abastecer a los Estados Unidos, fruto de esta desglobalización o regionalización de los flujos de comercio, hay que hacerlo siempre tomando en cuenta los factores de competitividad que tienen nuestros competidores. Y este es un momento realmente extraordinario, o sea, dada en los momentos a veces adversos que surgen las mayores oportunidades. Y la República Dominicana tiene una oportunidad extraordinaria
no solamente para que su industria sea la que capte esa demanda y esas nuevas actividades para exportar, sino también para el turismo. Y entonces crezca la industria porque le suple más al turismo. O sea, nosotros como país, fruto tal vez de ese crecimiento económico que tenemos, de esa estabilidad y paz social, tenemos una oportunidad sin precedentes para capitalizarlo. Porque lo que estamos viendo en Sudamérica es fuga de capitales, incertidumbre por los gobiernos que tienen o por la situación política. En Centroamérica, lamentablemente, lo vemos también, por lo menos en 2 países. Algunos no lo tienen y son aliados, por ejemplo, en esto de la alianza, la ADD, para capitalizar lo que llaman los americanos el nearshoring o el friendshoring. Pero nosotros tenemos esa gran oportunidad porque somos la economía más diversificada de la región. Entonces, en la medida que podamos seguir avanzando y atrayendo esas inversiones propias y extranjeras, entonces podemos desarrollarnos. Pero no podemos perder de vista a los competidores en otros países que son los que realmente también están tratando de hacer lo mismo. Bien, finalmente, ingeniero, en la parte de, usted mencionó que el CONEP ya cumple 60 años de creado. Háblenos un poquito de qué tenemos, qué actividades tenemos en el marco de estos 60 años, cómo se siente con que le haya tocado esto, con lo que ha logrado el CONEP hasta el momento, y cuáles son los principales objetivos que tiene el CONEP para los próximos 60 años. Bueno, realmente para mí es un gran honor que me haya tocado, por coincidencia histórica, celebrar estos 60 años. Realmente es un compromiso muy grande. La próxima semana tenemos una actividad en el Hotel Embajador, en el Garden Tent, para conmemorar el Día de la Empresa Privada y el inicio de la celebración de los 60 años, con un acto en que asistirá el presidente de la República, los principales directivos asociados del CONEP, funcionarios, embajadores, congresistas, amigos, etcétera. Y realmente de lo que se trata es de hacer un repaso de en qué hemos sido exitosos y plantearnos los retos del futuro y fortalecer esa, no solamente institucionalmente, sino aunar más esfuerzos y fortalecer ese punto de encuentro que tiene el sector privado para seguir propugnando por la empresa privada y por el desarrollo de nuestro país. También en este año vamos a realizar la 10ª convención empresarial, que culmina ya en noviembre. Luego del encuentro que tenemos la semana que viene, se darán los inicios de esa convención, que básicamente abordará los principales temas de la agenda nacional, como el económico, social, logístico, etcétera, etcétera. O sea, la convención se agrupa en 4 o 5 ejes de los principales temas de la agenda nacional, y ahí todos los sectores pues revisan la agenda de la convención anterior y se trabaja con la actual, tomando en cuenta que es la primera convención empresarial post pandemia, con este panorama internacional de todavía incertidumbre económica en los principales países del mundo, y con esta transformación tecnológica sin precedentes que vive el mundo, donde vamos a una robotización, a una automatización, a una inteligencia artificial, a una convergencia entre la biotecnología y la robótica, y que realmente tenemos que estar muy preparados como sector empresarial y como país para poder abordarla y ser exitosos. Bien, yo quiero agradecer al ingeniero Celso Juan Marrancini, quien es presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, y realmente cuando uno escucha todos estos temas, todos de interés nacional, todos de interés de todos los dominicanos y de los diferentes sectores, yo creo que ahí uno realmente puede determinar la importancia que tienen estos agentes, que son parte
de nuestra vida, como lo es el Consejo Nacional de la Empresa Privada y lo que representan dentro de nuestro bienestar. Muchísimas gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Lo queremos felicitar por este trabajo que desempeña en el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Muchísimas gracias y un verdadero placer haber estado aquí. Gracias. Bien. A ustedes las gracias por su audiencia. Nos vemos en otra edición de Síntesis.